Ah, Listo. estoy colgado Hernán, como. todo tuyo el Zoom. Muchas gracias, perdón. Bueno, No robamos más tiempo, así vamos más rápido. ahí les paso a compartir entonces. Bien. Bueno, ahí está la pantalla mía, ¿no es cierto? Sí, yo te veo muy bien. Bueno, Les perfecto. pido, perdón, les pido al resto, si puede, silenciar los micrófonos y en el caso que quieran hacerle alguna pregunta, sí lo abran y hagan, por favor. Bien, bueno. No va a ser muy larga la charla, sino bueno, es para hacer un breve resumen de cómo tratar de ventilar los pacientes que están con ECMO. Sobre todo en el caso de los pacientes que vamos a tener con ECMO veno-venoso, que son los pacientes que a lo mejor van a tener más comprometida su parte pulmonar. Al tener nosotros el paciente conectado a la máquina de ECMO, eso lo que va a hacer es reemplazar un poco la función pulmonar del paciente, nos va a permitir que el pulmón ese descanse y en ese interín, mientras el pulmón descansa, y si nosotros no hacemos ninguna injuria inducida por la ventilación mecánica, eso nos va a permitir también que el pulmón se vaya curando y podamos sacar el paciente del ECMO. Lo más importante a tener en cuenta, no solo en los pacientes con ECMO, sino en todos los pacientes que tenemos ventilados, es que tenemos que tratar de usar baja presión, bajos volúmenes y en lo posible, que después vemos un poco el contexto, es tratar de preservar la actividad diafragmática para que, llegado el momento que tengamos que sacarle el respirador a ese paciente, no nos sea tan dificultoso. Bueno, algo a tener en cuenta es qué es lo que daña el sistema respiratorio en los pacientes que tenemos ventilados. Sabemos bien que una vez que conectamos al paciente al respirador, corremos mucho riesgo de generar lesiones inducidas por una mala programación o una programación inadecuada, un seteo inadecuado del respirador. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer, sobre todo teniendo la posibilidad de que el paciente lo vamos a tener oxigenando o eliminando CO2 por otro mecanismo que no necesariamente el pulmón, es tratar de evitar todo eso que va a dañar el pulmón del paciente. Hace un tiempo se comenzó a hablar del poder mecánico. Antes se tomaban en forma separada los distintos componentes del ciclo respiratorio y se veía el efecto que tenían sobre el parénquima pulmonar. Hace un tiempo se cambió esa concepción y se empezaron a tener en cuenta cómo se correlacionaban entre sí estos parámetros y viendo qué potencia, qué energía acumulaban y cómo eso se iba acumulando en el tiempo y generando, transmitiendo ese poder mecánico al parénquima pulmonar. Fundamentalmente, teniendo en cuenta, bueno, más allá de toda la ecuación del movimiento, vemos que factores más importantes a tener en cuenta, bueno, son los cambios de volumen y lo más importante es la frecuencia respiratoria, que después ya vamos a ver. Es decir, si nosotros perpetuamos más seguido esa descarga de potencia que hace el respirador sobre el pulmón, vamos a ir aumentando esa energía que va a ir descargando el equipo sobre el parénquima pulmonar del paciente. Una de las mediciones a tener en cuenta para tratar de evitar ese daño pulmonar es tratar de limitar la presión plató. La presión plató, bueno, es básicamente la que se genera en el alvéolo dada por el retroceso elástico. Lo ideal es tratar de mantenerla por debajo de 25 centímetros de agua. Normalmente nosotros en los pacientes distresados, ventilados habitualmente, se habla de que sea menos de 30. Bueno, en estos pacientes, teniendo la posibilidad de tenerlos con ECMO, tratar de bajar esa presión a 25. Bueno, eso está corroborado con la bibliografía que los pacientes que comienzan, desde que se los conecta al ECMO con presiones plató más bajas en los primeros días, tienen una mejor sobrevida, y lo mismo los pacientes que se logran mediante un adecuado seteo del respirador bajar
esa presión plató tienen mejor sobrevida que los que no se le logra bajar esa presión plató y mantiene presiones más elevadas. Otro factor a tener en cuenta es el volumen corriente que vamos a usar. Yo creo que ya todos más o menos todos estamos al tanto de lo que es la estrategia de protección pulmonar, es decir, de ventilar con bajos volúmenes corrientes para tratar justamente de evitar los colapsos y las sobredistensiones. Esto es como estamos ventilando actualmente a los pacientes estresados. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, por más que estemos utilizando estrategias de bajo volumen, ventilación protectiva, vamos a ver que va a haber zonas del pulmón que van a estar sobredistendidas. Es decir, acá nosotros vamos a tener todos estos puntitos rojos, son todas zonas de sobredistensión, que eso nos va a hacer que se genere más daño pulmonar y perpetuando el daño y la injuria sobre ese pulmón. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es utilizar estrategias que se denominan estrategias súper protectivas. Normalmente lo recomendado para los pacientes estresados es 6 mililitros kilo, y se habla de que los pacientes que están sometidos a ECMO, bajar eso a 3 a 4 mililitros kilo. ¿Sí? Bien, otro de los problemas que tenemos en el seteo es qué nivel de PIP vamos a usar. Uno de los problemas cuando hacemos ventilación protectiva es que como los volúmenes son demasiado pequeños, corremos el riesgo de que se nos desreclute el paciente. Entonces, importante también, una vez que vamos a setear PIP, tratar de evaluar el potencial de reclutamiento que va a tener ese paciente. No todos los pacientes nos van a responder de igual modo a determinado valor de PIP. Es importante tratar de evaluar el potencial de reclutamiento de ese paciente y ver qué pasa. Si nosotros vemos que vamos subiendo el PIP y nos cae la PO2, disminuye la complacencia o nos aumenta el espacio muerto, probablemente estemos utilizando valores de PIP demasiado elevados para ese momento, para ese paciente. Hay distintas formas de titular el PIP, desde las tablas de PIP que se guían por metas de oxigenación, las de mecánica respiratoria o por imágenes. Guiando por imágenes se utiliza la tomografía de impedancia eléctrica, que es algo que es lo ideal, pero es extremadamente costoso y no disponemos. Por metas de oxigenación no sería la opción recomendable en estos pacientes, sino me parece que en este caso lo más acorde al paciente es guiarnos por la mecánica respiratoria, ¿sí? Ahí tenemos diferentes formas que podemos titular el PIP mediante la mecánica respiratoria, y me parece que la más sencilla, la más fácil, y con la que a lo mejor estamos un poco más familiarizados todos, es guiándonos por la complacencia, ¿sí? Si nosotros hacemos una reclutación máxima y vamos haciendo PIP decremental y vamos evaluando a diferentes niveles de PIP en cuál obtenemos la mejor complacencia. Entonces, ahí sabemos que en cuanto a mecánica respiratoria vamos a estar trabajando en la zona óptima sin llegar a sobredistender el pulmón ni tampoco evitar el colapso, ¿sí? Lo que vamos a buscar, una vez que seleccionamos el nivel adecuado de PIP, es que el pulmón trabaje en la zona de óptimo confort, es decir, en una zona donde ni desreclutemos las unidades que logramos reclutar cuando inspiramos, ni se sobredistienda si nosotros arrancamos de un valor demasiado elevado. Otra forma de monitorizar también cómo estamos ventilando el paciente y viendo que no estemos generando daño, es tratar de medir y minimizar el drive pressure. El drive pressure relaciona más que nada el volumen corriente con la parte funcional del parénquima pulmonar, ¿sí? Más allá de que lo tengamos con determinados mililitros kilo, ¿sí? Este es un trabajo que realizó, bueno, que cuando se empezó a hablar de drive pressure, que lo hizo Amato, y él mostraba que a medida que ese drive pressure iba descendiendo también la mortalidad, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tratar de utilizar el menor drive pressure posible. Y también, bueno, eso quedó también reflejado en los pacientes sometidos a ECMO. Los pacientes que comenzaban con presiones más bajas tenían mejor sobrevida que los que arrancaban con drive pressure mayores a 15. Algo también a tener en cuenta, bueno, es tratar de reducir la frecuencia respiratoria.
y eso cobra suma importancia porque lo que hablábamos al principio de la ecuación de mecánica respiratoria, donde vemos el power ventilation, ¿sí? Si nosotros reducimos vemos que todo el componente de esta ecuación se ve multiplicado por la frecuencia respiratoria. Si nosotros al paciente ese le reducimos la frecuencia respiratoria a la mitad, vamos a estar reduciendo a la mitad la energía que vamos a estar descargando sobre ese pulmón en todo el ciclo respiratorio, en todo el tiempo respiratorio. Bueno, en este trabajo mostraba un poco que, si bien pudiendo bajar la frecuencia a la mitad, de 30 pasar a 14, se logra mantener, por supuesto conectado a ECMO, se logran mantener los mismos niveles de CO2 arterial. Es decir, no tendríamos problema, no tendríamos por qué tener mayor retención de CO2 porque la estamos extrayendo a través del ECMO. Otra medida a tener en cuenta, bueno, es reducir la FiO2. Esto es para, por un lado, evitar la toxicidad por oxígeno y evitar las atelectasias por desnitrogenación, es decir, que se nos altere el surfactante y se colapsen esos alvéolos. No necesitaríamos tener FiO2 demasiado elevadas porque, bueno, el paciente va a estar oxigenando por fuera del pulmón, lo podemos estar oxigenando con el ECMO. Y bueno, el tema de las respiraciones espontáneas, si las permitimos o no. En un principio, sobre todo hablando de los pacientes que van a ser sometidos al ECMO veno-venoso, que van a tener mayor compromiso pulmonar, lo recomendable es tratar de evitarlas, ¿sí? Para evitar que el paciente entre en un círculo vicioso donde por el mismo drive respiratorio el paciente genera deflexiones de presión alveolar, aumento de la presión esofágica y un fenómeno que se denomina Pendeluf, donde como el parénquima no es homogéneo, va a haber sectores, zonas del pulmón donde van a estar sometidas a presiones transpulmonares más elevadas, generando mayor injuria. Bueno, en este trabajo mostraba, tenían conectado un balón de presión esofágica y veían que cuando el paciente se lo sacaba del modo controlado y se lo pasaba a un modo más espontáneo, la presión esofágica, que era de 12, pasaba a ser 38. Eso genera, si el paciente no está ya curado ese pulmón, un aumento, una injuria, se denomina injuria autoinfringida. Entonces, por eso, bueno, al menos en los pacientes más críticos y en el comienzo cuando se lo conecta a ECMO, lo más recomendable sería tenerlos completamente bloqueados sin permitirles que realicen respiraciones espontáneas. Bueno, eso también está descrito más allá del paciente con ECMO no, en los pacientes distresados severos. Está comprobado que los pacientes que son sometidos a bloqueantes neuromusculares tienen una mejor sobrevida que los pacientes que no. Y bueno, a modo de ir como resumiendo, las recomendaciones son tratar de utilizar baja frecuencia respiratoria, utilizar tiempos inspiratorios largos, bajar la presión plató, lo ideal es que sea menos de 25, baja FiO2, si se puede utilizar menos de 30 es lo recomendable, un PIP adecuado, de acuerdo a las mediciones que nosotros podamos haber hecho de complacencia o depende qué forma utilicemos para titular PIP. Y bueno, el tema de las respiraciones espontáneas queda ahí un poco de acorde al estado del paciente y cómo esté su condición. A lo mejor si es un paciente que está un poco más estable, puede estar respirando espontáneamente y estar conectado al ECMO. Y bueno, tratando ya de poner un poco esos números, bueno, tratar de limitar el estrés alveolar, utilizando, bueno, volúmenes corrientes menores a 4 mililitros kilo, limitar las presiones lo más posible, si se pueden utilizar presiones pico menores a 25 sería lo óptimo, frecuencia menor a 22, incluso los trabajos recomiendan frecuencias mucho más bajas que eso, frecuencia de 10, 12, 15, no más de eso. Importante evitar el atelectrauma, es decir, evitar que reclutar unidades alveolares en la inspiración y que se nos vuelvan a colapsar cuando el paciente expira. Para eso, bueno, debemos mantener un nivel adecuado de PIP. Lo recomendable es que sea por lo menos mayor a 10. Y después, bueno, lo que titulemos de acuerdo a la forma que usemos para buscar el PIP óptimo. Tratar de limitar las atelectasias por reabsorción, baja FiO2,
y el PIP adecuado, que eso también me evita que el alvéolo se colapse, y evitar la sobredistensión. Lo óptimo sería poder monitorear presión transpulmonar, sobre todo cuando el paciente ya lo vamos a ir despertando, y evitar las respiraciones espontáneas, al menos en la primera etapa o en la etapa más aguda, cuando el paciente está más crítico. Bueno, eso sería más o menos todo en cuanto a las recomendaciones. No es mucho lo que podemos hacer, sino sobre todo tratar de evitar dañar con el respirador y aprovechar que tenés la opción del ECMO para hacer descansar ese pulmón y, bueno, y darle tiempo que se recupere. Buenísimo. ¿Les quedó alguna duda? Sí, Hernán, y no sé si capaz que se habla más adelante, y el tema del destete del respirador estando en ECMO. Si el paciente ya mejora, no habría problema. Lo ideal y lo bueno sería poder tener también un monitor de presión transpulmonar, entonces vos también vas evaluando y vas viendo cuánto trabajo respiratorio va haciendo el paciente. Pero bueno, lo podríamos hacer sin problema. Lo importante sobre todo es tratar de darle un tiempo al pulmón ese de que se recupere y no dañarlo más ventilándolo, ya que ahí, bueno, tendríamos la parte de oxigenación y el lavado de CO2 lo haría el ECMO. Bueno, y ahí te pregunto dos cosas más. Una, creo que en un punto en la charla vos habías citado también el tema de la dinámica diafragmática. En ese punto, ¿hay alguna forma de evaluarlo? Eso por un lado. Y por otro lado, si pudiste leer algo en cuanto a si nos manejamos con los mismos criterios que en cualquier otro paciente distresado que no está en ECMO, en cuanto a la evaluación de si está respondiendo o no a la terapéutica. Sí, para monitorear la actividad diafragmática, lo ideal sería tener el balón de la presión transpulmonar, un balón de presión esofágica, y con eso sería lo óptimo para poder ver cuánto esfuerzo está haciendo el paciente, ver si está activo o no, y poder ir monitoreándolo cómo viene. Y lo demás, bueno, nos manejaremos completamente distintos, siendo mucho más cautos que un paciente distresado común, digamos. Pasaríamos a poner el pulmón prácticamente en reposo, dándole una ventilación mínima para evitar nada más que se atelectasie, que se colapsen unidades alveolares, y tratar de mantenerlo en una zona donde menos lo injuriemos con la ventilación. Es decir, tratar de evitar sobre todo la sobredistensión que podríamos llegar a hacer si tuviéramos que alcanzar niveles óptimos sin el ECMO. Perfecto. Resetearlo, digamos. Sí, sería ponerlo al pulmón en pausa, ¿sí? Para darle tiempo, no dañarlo nosotros con la ventilación, y darle tiempo a que ese pulmón se vaya curando. Perfecto. Les hago una pregunta. Sí. Nosotros no estamos acostumbrados a ver estos pacientes estresados y sabemos poco de ventilación mecánica. Ha salido hace poco un trabajo con una especie de PAFI Pro, que es la PAFI sobre la PIP. ¿Están usando eso? No, nosotros no. No sé, Tita, ahí si lo están usando, pero nosotros no. No. Es como, bueno, pone nuevos parámetros de corte, o sea, la PAFI dividida la PIP que tenés puesta en el respirador, y de acuerdo a eso, es más de 60 estaría bien, entre 60 y 40 distrés leve, 40 y 20 moderado, menos de 20 severo, y es como un poco más teniendo en cuenta la PIP. Bueno, Sí. no, era una pregunta así. Sí, lo que pasa es que acá me parece que en estos pacientes guiarte por criterios de oxigenación va a ser medio complicado, porque vos la oxigenación no la vas a estar haciendo en el pulmón, la vas a estar haciendo al lado. Me parece que lo más recomendable es guiarte por la mecánica respiratoria, del aparato. cosa de no seguir injuriando el pulmón ese y darle tiempo que se cure y se sane. Y bueno, ahí sí, lo que hablamos, no sé, en NEO, creo que era la pregunta. En NEO, bueno, sería básicamente lo mismo, adaptando los valores y demás
al tamaño pediátrico o de neo, obviamente con números bastante más de volúmenes y demás bastante más chicos. Bueno, de todos modos, en neo se ventila por presión, pero lo mismo, tratar de evitar en lo que se pueda hacer dañar más con la ventilación. Protectiva y ultraprotectiva, entonces. Claro, yo te diría no protectiva, sino de entrada ser ultra protectiva. De acuerdo. Lo que veíamos ahí en una de las imágenes, que por más que vos hagas ventilación protectiva, va a haber zonas que la vas a estar sobredistendiendo igual. Entonces, ya que si tenés la posibilidad de hacer por otro lado. protectiva, oxigenar por otro lado el paciente, estaría bueno. Bien. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Un tema bastante específico, pero bueno. No, está clarito. Pasa que ustedes los terapistas saben mucho de respiradores, el resto estamos en offside. No, Bueno, de todos modos, este es el mejor momento para empezar a aprender, Pali, querido. Sí, y sí. de todos modos, yo creo que el paciente que va a estar en un ECMO, un veno arterial, no va a tener tan comprometida su parte respiratoria a lo mejor, y se lo va a poder ventilar de una forma más estándar, como estamos acostumbrados todos. Eso, ventilación ultraprotectiva y demás, me parece que es más que nada para el paciente distresado severo, que a lo mejor va a estar más en terapia que en coronaria. De cualquier forma, como dijo Lucas antes, ¿no? Estos pacientes no hay que ponerse como objetivo de que saturen 97%. Son pacientes Sí, es cambiar eso. tienen una oxigenación de base baja y acomodarse de acuerdo a eso. Y estar todos al tanto que vos vas a venir, vas a ver el respirador y lo vas a tener a lo mejor moviendo 200 de volumen corriente, y bueno, Es así. está bien que esté moviendo ese volumen. De acuerdo. No pretender tener volúmenes bajos. Es así. Esos volúmenes, frecuencias bajas. Tal cual. Bueno, perfecto. Si nadie Bueno. tiene preguntas, excelente, Hernán. Como Pali, siempre, muy claro. ¿ya, Pali? Sí. Hernán, Sí. una consulta. ¿Se pronan estos tipos de pacientes o no? Y el tema que con la cánula es muy difícil pronarlo. Yo te diría que no, porque vos corres primero el río que se te llega a salir esa cánula, ahí fue el paciente. Y de todos modos, como te digo, ¿hay casos que se pronan o no? Es muy dificultoso. Yo todo lo que leí, en ningún lado hablan de pacientes pronados con ECMO. Desaconsejan el prono porque es unos fuegos de artificio de sangre. Si lo llegas a pronar, entonces no. Pero bueno, habrá que ver si últimamente no he leído nada de prono en ECMO. Hay ECMO con paciente despierto, hay un montón de cosas, pero no prono. Sí, pero prono yo tampoco no leí nada. Igual se me hace que, bueno, creo que pone Marce Figueroa, me parece que pone acá en el chat que imposible pronar. No, y aparte el ECMO cuando ya falló prono, ya falló todo, ya pasaste. Y ya pasó todo, ¿no? Claramente, una terapia de rescate respiratorio en ese caso. Sí. Tal cual. Tal cual. Bueno, ahora. Bien, no le sacamos más tiempo a todo el mundo. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Les envío el link un rato antes y nos conectamos. Pali, ¿qué clase es el jueves que viene? Ahí recién estuve hablando con Belén, posiblemente sea algo de pediatría, y si no, yo tengo ya lista la clase de veno arterial, así que bueno, cualquiera de las dos. Y nos quedan populación y farmacia después. Perfecto. Bueno, hasta el jueves. Bueno, gracias, Hernán. Novedades. Gracias. Vamos.